Dios los bendiga, hermanos amados. Otro jueves más para estar con ustedes virtualmente y bueno, poder traer palabra del Señor más en este tiempo que estamos viviendo en todo el mundo. Antes podían ser en naciones, pero ahora todo el mundo está viviendo esta situación y yo los quiero bendecir. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados. Vamos a pedirle al Señor, vamos a hacer una oración, hermanos. Yo los voy a cubrir en sus hogares, Señor mío, y voy a cubrir este hogar también. Señor mío y Padre mío, te damos gracias por tener este privilegio tan grande que tú nos das, así sea virtualmente, Señor, y salir por todas partes del mundo a dar tu mensaje, tu palabra. Y que aprovechemos ahora, Señor, porque cuando haya tanta sed de ti, no va a haber palabra en el mundo, Señor. En el nombre bendito de Jesús, yo los bendigo, que reciban el mensaje, Señor, y entre palabra de Dios a sus hogares, Padre. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, Señor. Nada podemos hacer si no es por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a todo lo que tenemos que hacer, a mis hermanos, cualquier situación que puedan estar pasando, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos amados. Siempre tenemos que en este tiempo tener esa prevención, esa parte cuando nos anticipan las cosas y sabemos que Dios jamás va a desear el mal para ninguno de nosotros, de los que somos cristianos y amamos a Dios, naturalmente. Podemos pasar pruebas, como lo digo siempre, pruebas podemos pasar, tremendas, pero sabemos con quién estamos. Por eso siempre les predico, yo a mi iglesia, por ejemplo, no es mía, es del Señor, pero les predico que las pruebas vienen para crecer en la fe, para saber que Él está con nosotros. Así estés agonizando. Te lo dice uno que el Señor lo resucitó. Amén, amado. Por eso conozco y predico al que conozco. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes y saber que Dios siempre va a buscar el bien para nosotros, el bien. Entonces, no vaya a ser que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Le mandó el bien más grande que podía haber en este mundo, un bien que era el Mesías. El Mesías estaba profetizado en muchas partes, estaba profetizado en Isaías, en todas las escrituras del Antiguo Testamento estaba profetizado el Mesías que iba a llegar. Y los dejó, después de Malaquías, hermanos, no le trajo más palabra Dios a ninguno. 400 y pico de años fueron que no trajo palabra. Pero después ya venía ese niño divino, profetizado también, que venía de una virgen, que venía a este mundo. Y ese niño fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que yo voy a compartir hoy con ustedes, que el pueblo de Israel no se dio cuenta o no quiso reconocer al Mesías. No lo quiso reconocer, porque ellos esperaban un guerrero que iba a hacer guerra, que iba a tomar a los romanos, los iba a hacer libre y venía como guerrero para hacer la guerra de esa forma que lo veían ellos, una forma de querer vengarse de los romanos. Y fue todo lo contrario, porque Él era Dios aquí en la tierra. Fue todo lo contrario. Amén, amados. Todo lo contrario. Él venía para traer la paz aquí en la tierra. Más cuando ellos lo vieron, tantos milagros, tantas cosas que han visto. Yo no sé, no creo que lo haya seguido de ese tiempo tantos, porque solo los discípulos estaban con Él y después que Él resucitó, muchos los han visto, pero Él volvió a estar con sus discípulos. Entonces, ellos no reconocieron al Mesías, ni menos todavía, menos. Algunos quizás sí, pero no fueron muchos.
Y entonces, ¿qué pasó? Menos creyeron cuando él va a buscar un novillito, un burrito, va a buscar. ¿Y qué pasa? Lo manda a los discípulos para ir a Jerusalén. Imagínense cuando vieron que Jesús iba a Jerusalén montado en un pollino. ¿Qué pensaron? Ellos esperaban otra cosa. Y hoy nos puede pasar a nosotros esto, que estamos esperando al Señor, la segunda venida para nosotros. Todavía ellos están esperando. Pasaron 2020 años, hermanos. Y esto es lo que tenemos que poner nosotros y darnos cuenta de todas estas cosas que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo. Que no nos pase lo que le pasó a Israel, de no reconocer que venía el Mesías, que ya estaba profetizado. Por un lado le agradecemos a Dios que ellos lo rechazaron, pero nosotros lo recibimos. Gracias a que ellos lo rechazaron, los gentiles, nosotros que éramos del mundo, lo recibimos. Y Él hizo obras extraordinarias en nuestras vidas, porque somos como el pueblo de Israel espiritual. Entonces, esto es lo que hablábamos anoche en el discipulado de Apocalipsis. Nosotros somos la Israel espiritual. Fíjese qué grande que es el Señor. Pastor, ¿pero por qué espiritual? Porque nos dejó el Consolador, nos dejó el Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo. Por eso somos la Israel espiritual. Antiguamente no todos podían tener el Espíritu de Dios, pero le decían Espíritu de Dios, no el Espíritu Santo. Muy distanciados, profetas o reyes o lo que fuera. Pero nosotros tenemos ese privilegio y esa bendición de poder tener ese Espíritu Santo que Él nos dejó. Yo quisiera que me acompañen, hermanos amados, para dar una enseñanza sobre la profecía que habían dicho y un profeta que había profetizado que iba a andar en un pollino, iba a entrar a Jerusalén. Mire usted, hasta eso. Acompáñenme, por favor, hermanos amados. Mateo capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 5, por favor. Ay, Señor, qué bueno eres tú para nosotros, Señor. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo y los que todavía van a venir, hermanos. Amén. Los que van a venir. Bueno, Mateo capítulo 21, por favor, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al norte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traémelos. Amén. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, este profeta era el profeta Zacarías, cuando dijo, versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén, amado. Hijo de animal de carga. Esto es lo que tenemos que ver nosotros y saber que estaba profetizado por Zacarías, que venía en un pollino, y todas las profecías que habían tenido ellos. Por eso hoy nosotros tenemos que tener ese entendimiento de conocer que el tiempo de la venida ya está en la puerta el Señor. Amén, amado. Entonces, mira, acompáñenme Zacarías vamos a leer Zacarías capítulo 9, versículo 9, por favor.
Gloria a Dios. Ahí está. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Un solo versículo vamos a leer para respaldar la palabra de esta gran profecía, esta profecía tan hermosa. Entonces dice así la palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilos, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Amén, amado. Esto lo profetizó él. Entonces, gloria a Dios. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta hoy nosotros, hermanos. Por eso tenemos que saber todo lo que el Señor nos da. Es lo mismo a veces que nosotros nos ha sucedido, hermanos. Amén. Leemos la Biblia, comprendemos algunos versículos, pero de una forma o de otra los comprendemos, los entendemos, pero muchas veces la revelación del Señor nos puede mostrar en la palabra varias revelaciones. Entonces esto lo quiero compartir con ustedes porque esto es lo que nosotros tenemos que ver, porque ellos no lo habían comprendido o no lo quisieron comprender. Y con nosotros hoy pasa lo mismo. Si queremos comprender que estamos cerca del Mesías, que llega, que está acá para llegar, para comprender de que estamos en los tiempos del fin, entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros, hermanos amados. Por eso siempre nosotros tenemos que tener toda la revelación. Toda la revelación la da Dios, la da el Espíritu Santo, hermano. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Existe un bien, mire, usted fíjese, existe un bien sobre nuestra casa y nuestra familia. Existe un bien sobre nuestra casa y nuestra familia. Es el bien de Dios. Es el bien de Dios. Ese bien lo había traído para Israel. Y no lo aceptaron, lo desperdiciaron, hermano. Entonces, quiere decir que esta es la visitación muchas veces de Dios, porque Él era Dios aquí en la tierra. Amén. Él era Dios. Entonces, debemos comprender que nuestros planes deben estar de acuerdo a los planes de Dios. Nuestros planes tienen que estar de acuerdo a los planes de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque tú puedes tener un plan, orás, pero Dios tiene un plan mejor quizás para ti. Amén. Un plan mejor. Por eso tenemos que creer y confiar en Dios. Orar y pedirle al Señor. Más en este tiempo, que muchos nos podemos equivocar. Yo también me puedo equivocar, hermanos amados. Pero espero en el Señor. Y el Señor contesta. El Señor contesta. Amén, amados. El Señor es todo. Sin Él nada podemos hacer. Sin la gloria de Él en un culto, no podemos hacer nada. Nos vamos como vinimos. También depende de usted que no se quiera ir como vino. Por ejemplo, en la alabanza, alabarlo con todo el corazón, con toda su alma, con todo su espíritu. ¿Para qué, pastor? Para que usted no se vaya como vino. Aunque no sepa la alabanza, ahí la ponemos en la pizarra, la alabanza, pero usted lo está alabando, lo está glorificando. Y eso es lo que limpia el alma. El alma la limpia, porque ahí se va a quebrantar. Esas lágrimas no van a salir de la angustia, de dolor, van a salir de que lo está llenando el Espíritu Santo para limpiarlo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Amén. Eso es lo más hermoso que puede tener un hombre o una mujer, hermano. Entonces, por eso quería yo también, estaremos en la misma sintonía de los propósitos del corazón de Dios. Para estar en la misma sintonía de los propósitos del corazón de Dios. Si me quieren acompañar, por favor, a Jeremías capítulo 17. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 17. Un poquito para atrás. Jeremías capítulo 17. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Señor Jesús. Jeremías capítulo 17, vamos a leer del versículo 5, por favor.
Así nos ponemos más en sintonía de lo que estamos hablando y predicando, hermano. Y dice así la palabra. ¿Lo buscó ya? Bueno, gloria a Dios. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Y dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Mire usted, maldito el varón. Varón nos consideramos nosotros como varones de Dios, y tenemos que cuidarnos de que ningún hombre o nos quiera tentar con lo que tiene él para sacarnos del camino, o que nos está seduciendo, tanto una mujer como un hombre, para sacarnos del camino. Entonces dice, el versículo 6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. No verá cuando viene el bien, porque ya se apartó del camino del Señor y le puede venir cualquier situación, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, hermano. Nuestra confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Esto hace la Escritura, el Señor hace ver Jeremías como el pueblo de Israel se consideraban ellos. Entonces, aquí nos hace sentir seguro que Él nos va a dar el agua, como los árboles, para que no perdamos nosotros la bendición de Dios y sigamos dando frutos espirituales, hermano, para la gloria de Dios. Por eso mismo, el bien llegará a nuestra vida, la oportunidad nos llega a todos. Lo único que debemos comprender en el momento cuando llega, que podamos aprovechar esa benevolencia de Dios. La podamos aprovechar, esa benevolencia de Dios, hermano. Y el máximo potencial que ese bien puede significar para nuestras vidas. Lo que puede significar esa benevolencia de Dios y el bien de Dios en nuestra vida, amados. Por eso, la bendición de Dios es todo en nuestra vida, hermanos. Aunque nosotros también estamos muy, muy agradecidos al Señor. Por eso es que, aunque veamos el mal a nuestro alrededor, podemos tener el bien de Dios. Escuchen, aunque podamos ver el mal a nuestro alrededor, pero vamos a tener el bien del poder de Dios. Amén. Solamente tenemos que creer a su palabra, tener fe. Si no creemos a su palabra, como siempre se los he dicho, lo hacen a Dios mentiroso. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén, amados. Entonces eso es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros. Estamos viviendo tiempos finales. Está todo dicho. Tiempos finales, hermano. Y ver en la Biblia que estamos viviendo en medio de las señales. De ahí están escritas, por ejemplo, muchas cosas, amén. Muchas cosas. Por eso nosotros lo vemos, pero el bien estará con nosotros en toda clase de peligro, hermano. Amén. Entonces, el otro día le conté un testimonio, hermano. Llegaba a mi hogar, no me di cuenta que me estaban siguiendo, no me di cuenta. Llegué, estacioné el coche en la puerta de mi casa y bajé del auto y cuatro personajes en un coche arriban y ya para abrir la puerta venían a asaltarme, hermano. Yo me quedé mirándolos nada más, pero se metieron adentro y discutían entre ellos, no sé, y salieron volando, hermano. Vaya a saber lo que vieron atrás de mí. Vayan a saber qué vieron atrás de mí. Por eso, el bien de Dios va a estar contigo en todo momento.
Y tenemos que verlo eso nosotros. Tenemos que darnos cuenta que el bien del Señor va a estar siempre, siempre con nosotros. Yo quisiera ahora que me acompañen a Mateo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 36. Gloria a Dios. Esta es una advertencia que ya la dejó el Señor Jesús. Y tenemos el privilegio de estar viviendo nosotros estos tiempos. Y dice así: nadie sabe el día ni la hora. Amén, amados. Búsquelo tranquilo. Mateo 24, capítulo 36, amados. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No es lo mismo, no es lo mismo. Estaban tomando, o sea, comiendo, bebiendo y casándose, que está bien, y dándose en casamiento. No es lo mismo que casarse y que darse a casamientos, hermano. Amén. Hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, hermano. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, hermanos amados. Entonces, estamos viviendo un tiempo tribulacionario. Un tiempo tribulacionario. Amén, amados. Yo no les voy a poner temor, pero es lo que estamos viviendo. Porque Dios me va a demandar a mí que yo tengo que avisarles a ustedes para que se preparen, así como los preparó a los profetas antiguamente. Le mandaban avisar que venía el Mesías y nadie creyó. Amén, amados. Ay, tiempo tribulacionario, hermanos amados. Esto es lo que tenemos que ver nosotros. Amén. Entonces, si me quieren acompañar, por favor, Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Búsquelo tranquilo. Amós, capítulo 8. Vamos a leer el versículo. Gloria a Dios. Once y 12. Y dice así la palabra: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, hermanos. De oír la palabra de Jehová. Mire usted, estuvimos cerradas las iglesias y ¿cuántos han tenido hambre de oír la palabra del Señor? Porque no es lo mismo virtualmente que estar en el templo, en la casa de Dios, en la iglesia. No es lo mismo. Entonces, dice, versículo 12, e irán errantes
de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amén, amados. Entonces, hoy tenemos que aprovechar toda la palabra del Señor, estar preparados, hermano. Se está viendo también una apostasía muy grande. Se está viendo también que el juicio empezó por la casa de Dios. Todo se está viendo en este tiempo, hermanos amados. Todo se está viendo en este tiempo. Por eso tenemos que estar seguros del Señor. Entonces, hemos estado viviendo un tiempo de mucha abundancia de palabra de Dios. Muchísima. Mucha. La cual tenemos que aprovechar. Porque después vendrá el tiempo de escasez. Lamentablemente, muchos cristianos han estado recibiendo palabra revelada y no la han aprovechado, hermano. No la aprovecharon. Lo cual Dios se los demandará, porque Dios los va a demandar. Va a decir, no te avisaron, no te acordás que te dijeron, iba a pasar esto, iba a pasar lo otro. Entonces, dice, esto es recibiendo palabra revelada y no la aprovecharon. No la han aprovechado, hermano. La cual Dios se les demandará principalmente en los años de hambre, en esos años donde nadie encontrará su palabra para avivar su espíritu. La palabra aviva al espíritu. Es Espíritu Santo divino. Bautismo del Espíritu Santo. Lo recibes tú cuando lo recibes al Señor como Señor de tu vida. Lo recibes tú como el Señor de tu vida. Esa es la bendición más grande que puede tener un hombre y una mujer. Ahí entra el Espíritu Santo, hermano. Ahí entra el Espíritu Santo. Entonces, hoy sé que si muchos no conocían la palabra, no conocen al Señor, hoy se van a entregar al Señor. Más que hoy es jueves de sanidad y liberación, hermanos amados. Amén. Entonces, mire, acompáñeme para testificar lo que es recibir al Señor y qué bendición es. Acompáñeme a Romanos, por favor. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, hermanos amados. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Jesús. Mire, hermano, Israel necesitaba el Evangelio. Ese Evangelio de Jesucristo, que hoy no lo tienen. Lo han rechazado hasta el día de hoy. Mire qué dice. Aunque ellos tienen la oportunidad, no como nosotros, ellos tienen la oportunidad porque era el pueblo elegido. Dios le va a dar en su segunda venida la oportunidad nuevamente para que lo puedan recibir. Porque Dios dio promesa y Dios no es un Dios que miente, para la gloria de Dios, porque dice que había venido para el pueblo de Israel, nada más. Tenemos la historia de una mujer que tenía la hija endemoniada y venía y seguía, y seguía al Señor y lo seguía y decía, quiero que ore, pero no, yo vine para el pueblo de Israel, ella era de otro pueblo, de otra nación, le decía, pero yo, y le dijo, no, vine para los hijos de Dios, que es el pueblo de Israel, para sentarme en la mesa con ellos. Amén, amado. Entonces, y ella dijo, también, porque los perrillos, dijo él más suave, dijo así, yo no lo doy por el tiempo, pero los perrillos comen también de lo que cae de la mesa. Y el Señor Jesús vio tanta fe que se trasladó en espíritu donde estaba esa niña. Y él reconocía que tenían más fe los que no conocían a Dios, los que no conocían al Señor, tenían más fe en Jesucristo, que eran de otro lugar. Y se trasladó el Señor en el espíritu y la sanó a la niña. Lo mismo pasó con el centurión. ¿Usted sabe lo que es que él diga, no he visto en todo Israel
un hombre con tanta fe, un centurión, hermano. Un centurión, por eso tenemos que darle gracias a Dios, que gracias al Evangelio, de que vino para los gentiles, hermano, para la salvación eterna. Ay, Señor, entonces es eso lo que tenemos que ver. Por eso, el centurión lo mismo decía, no, hermano, la fe, no soy digno de que entres a mi casa. No soy digno, soy un hombre de órdenes, de dar órdenes, ven acá, ve allá, y yo voy y vengo, pero ellos están bajo mis órdenes, pero yo no soy digno de que tú puedas entrar bajo mi techo, le digo. Mire qué respeto, qué sabía, pero di la palabra y mi siervo que está muriendo sanará. Y así fue. Así que son dos gentiles que le mostraron al Señor Jesús cuando Él le dijo, en todo Israel no he visto tanta fe. Mire usted, sin tener ahí al siervo del centurión, sin tenerlo en ese lugar, le dijo, di la palabra. Mire el poder que tiene la palabra, hermano. El poder trasladándose en el espíritu. Lo sanó, estaba muerto ese hombre, lo resucitó. Estaba muerto el siervo del centurión. Por eso, hermanos amados, eso es algo extraordinario. La fe es todo en nosotros, todo. ¿Querés que te use Dios? ¿Que te use en milagros, prodigios y maravillas? ¿Que Dios te use para ser un evangelista? Solo tienes que tener fe. Esa fe que solo el Espíritu Santo la puede dar. Y vamos ahí a donde yo les dije, a Romanos capítulo 10. Miren, hermano, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 1, mire qué dice. Hermanos, está hablando Pablo a los romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, hermano. Esto está pasando hoy. Esto está pasando hoy, hermano. Mire si tendríamos la justicia de Dios en este mundo, en este país. ¿Sabe lo que sería? Y dice, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Yo tengo justicia de Él, justicia divina, porque creo. Justicia. No hacemos justicia por nuestra cuenta, jamás, nunca. La justicia de Él nos cubre y nos guarda. Ay, Señor. Entonces, vamos al versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. Amén, amado. La ley antes lo que era. Y hoy también la ley, póngase en el lugar de lo que hace la ley. Hacen lo que ellos quieren. Entonces, ay, Señor. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, hermanos. Versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8, ¿mas qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escuche, serás salvo. Y dice, gloria a Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hermano. Ahí entra el Espíritu Santo de Dios, si lo creyó, para la gloria de Dios. Esta es la salvación eterna.
cuando entregamos un alma a Cristo, no es para juzgarla, sino es para darle a entender y conocer la salvación eterna. Amén, amados. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Gloria a Dios. Entonces, creyeres, dice en griego, pisteo. Amén. La forma verbal de pistis, fe. Fe. Significa confiar en tener fe, en estar plenamente convencido de reconocer, depender de alguien. Mire qué privilegio de reconocer y depender de alguien. Tú cuando recibes al Señor en el corazón de tu vida, ya no dependes más de ningún hombre ni de nadie. Tú dependes de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo que entró en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. Amén, amados. Entonces, gloria a Dios. Por eso, no depender de nadie, de solo del Señor. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que tener plenamente. Por eso dice pisteo, que es más que creer en las doctrinas de la iglesia. Amén. O el artículo de fe expresa dependencia y confianza personal que deviene, mire, que deviene en obediencia. Así que, hermanos, esta es la bendición de Dios. Esta es la bendición de Dios porque ¿quién no fue rebelde? ¿Quién no ha hecho? Pero nunca reconoció de que era rebelde y desobediente. Pero Él nos enseña la obediencia cuando creemos en Jesucristo. Amén, amados. Ay, Señor. Y bueno, ya para terminar, hermanos, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 2 de Corintios. Vamos a ir al capítulo 8, hermanos amados. Vamos a leer. Gloria a Dios. Y dice así, versículo 7, un solo versículo. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén, amados. Abundar también en esta gracia. El privilegio de abundar también en esta gracia, de ofrendar, es tan importante como las obras, actividades en las que los corintios han demostrado su celo, hermanos. Esto es lo que demostraron los corintios en su celo. Fíjese, qué gran bendición. Y ahora sí, para terminar, vamos a ir a Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos solo. Colosenses, un poquito más adelante. Colosenses, capítulo 3, versículo 16 y 17, amados. Versículos 16 y 17. Yo no sé, nosotros hacemos los discipulados de Apocalipsis, los discipulados de discípulos que están en la iglesia, y los hermanos vienen, porque ahí muestran el amor a Dios que le tienen, el amor a la palabra, de vivir la palabra, de estar todos unidos. Ayer fue una bendición la reunión que tuvimos de Apocalipsis, fue una bendición tan grande, porque está llena del Espíritu Santo. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Bueno, vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así empezamos la palabra de Dios hoy en esta prédica. Lo que es al Señor, salmos, himnos y cánticos espirituales. No es ningún cántico que sea del mundo, son espirituales. Y Dios reconoce todo eso para que baje la gloria de Dios, hermanos amados. Y el versículo 17 dice,
y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo, hermano, todo lo vamos a hacer en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y tener palabra en nuestro hogar, enseñanza de discipulados, enseñanza de podernos expandir por todas partes del mundo para que el mundo pueda reaccionar, hermano. Pueda reaccionar. Siempre se los digo. Dios tiene un propósito con todo lo que está pasando. A muchos lo ha arrebatado, cristianos, pastores, lo ha arrebatado el Señor. Los arrebató. Porque los arrebató. Pero otros, lamentamos nosotros como pastores evangelistas, de que cuántas almas se han ido sin poder conocer al Señor, y muchos que lo han conocido y estaban en apostasía, hermano. ¿Dónde van a parar? ¿Dónde van a parar? Entonces, dos cosas. Uno, son arrebatados, y otros, ¿o dónde fueron? ¿A dónde fueron? ¿Dónde va el alma? ¿Dónde va el espíritu? Porque dice la palabra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque nos eligió de la preexistencia. Y volvemos a Dios en el espíritu para rendir cuenta de lo que hemos hecho en este mundo, para tener vida eterna. Para tener vida eterna. Ya la vivimos acá, la vida eterna, hermanos amados. Usted dirá, bueno, usted tiene sus años, tiene cabello blanco. Sí, gracias a Dios, pero era muy joven. Son 35 años atrás que conocí al Señor, hermano. Por eso predico el que conozco. Mis ojos lo vieron y mis manos los palparon. Los milagros que hemos visto. He visto ángeles también. Ante la presencia del Señor lo estoy diciendo. Ángeles he visto que se me han presentado. A mí a 70 pastores más. 70 pastores más se le ha presentado un ángel. En la reunión de pastores se nos presentó. Y desnudó a 7 pastores, hermano. Por eso, conozco al que predico. Amén, hermano. Y esos pastores no ejercieron más, hermano. Para la gloria de Dios. Amén. Por eso, mejor no me hubieras conocido, dice la palabra. Pero tenemos la bendición de haberlo conocido y ser bendecidos, muy bendecidos, por la palabra de Dios. Bendecidos por el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Hermanos amados, yo voy a orar. Si alguno, por sanidad, liberación, si alguno tiene problema de COVID, problema de situaciones que pueden estar pasando, con dificultades económicas, Señor, enfermedades, y que hoy quiere recibirte como el Señor de su vida. También si hay algún apartado que hoy pueda hacer la misma oración en el nombre de Jesús para hacer una reconciliación. Amén, amados. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, tú sabes a quién le has hablado, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, el temor al Señor es el principio de toda la sabiduría que tú nos puedes dar, Padre. Amén. Padre amado, Padre santo, donde están en su casa, donde puedan estar, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Todo aquel que no conoce al Señor y lo quiere declarar como lo vimos en Romanos capítulo 10 del 8 en adelante, Señor, y cree que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Yo voy a hacer esta oración, póngase su mano en el corazón. Y si está enfermo y lo va a recibir, por fe lo declaramos sano, por el poder del Espíritu Santo. Reciba esta palabra y con sus labios y con los ojos cerrados en reverencia, repita estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias porque escuché tu mensaje. Señor Jesús, yo te pido perdón porque soy pecador y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón, Señor. Señor mío y Padre mío, tú conoces mi situación de enfermedad, mi situación de lo que estoy pasando
Y lo que me está sucediendo, Señor, tanto en enfermedad como en económico, Señor. Tú ves cómo está mi vida. Señor, hoy te declaré como el Señor de mi vida. Salvaste mi casa y a toda mi familia, Señor. Que la vas a salvar. En el nombre bendito de Jesús. Te damos gracias, Señor. Póngase la mano en la enfermedad que pueda tener y vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias de esta palabra, de todo lo que has hecho y todo lo que harás, Padre. Por fe están ahí, poniendo su mano en esa enfermedad, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Y si tienen COVID-19, que se pongan su mano en la parte de la nariz y su boca. Que no hay mejor barbijo que el del Espíritu Santo, que hoy lo sana. De todo COVID-19, de toda enfermedad que pueda tener, Señor. En el nombre de Jesús, nos trasladamos en el Espíritu, que no tiene distancia y que lo estés tocando y sanando, y que van a ser testimonio ellos a los cuatro vientos. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor, le declaramos sanidad divina. En el nombre de Jesús, es el mismo Jesucristo de hace 2000 años. El mismo Jesucristo predicamos hoy porque es el Espíritu Santo que se traslada donde ellos están. Y lo declaramos sano por el poder de Dios. Amén y amén, hermano. Que Dios los bendiga, hermano, mucho. Y fue una bendición para mí y que espero que haya sido una bendición para ustedes escuchar palabra de Dios, hermano. Que Dios los bendiga.